valoraciones de nuestros invitados. De nuestros invitados. Bueno, tenemos un lujazo, porque no siempre es fácil conseguir a personas que sufren las patologías que tratamos en esta sección de psicología, Federico, pero hoy están con nosotros Inmaculada. Inmaculada es mamá de un chicazo ya, de 21 años. Muy mayor, ya soy todo un hombre. Ya todo un hombre. Claro. Bueno, todo un pintor, por lo que me dices. Sí, además. es un pintor. Y además pinta muy bien y me gustaría que, pudiésemos hacer algún tipo de exposición para que la gente conozca que estos chavales tienen una sensibilidad especial hacia muchas cosas. Bueno, estamos hablando de que tiene autismo, ¿vale? Sí. Para que la gente en casa que nos está escuchando dirá, bueno, este niño, ese chico ya tiene autismo. Sí. Y luego tenemos también a Raúl. Raúl, muy buenos días. Buenos días. Pues Raúl tiene un niño y una niña, son mellizos, Sí. 9 añitos, ¿verdad, Raúl? 10. 10. Espera, no quitemos Sí. años, que esto además... esto es horrible. Además, a esa edad lo llevan mal. No, lo llevo fatal. Yo voy poniendo tienes años que a mis hijos y ponerle, digo, ya sí. tienen 12, no, 11. Ay. Bueno, Raúl, los dos autistas. Sí, están diagnosticados de autismo los dos. Aunque tienen distintas capacidades, el niño está más afectado y la niña mucho menos. Pero los dos diagnosticados de autismo. Lo que estábamos hablando ahora mismo, que a veces lo meten todos un poco en un mismo saco, los profesionales tendrían que abrir más el abanico y a lo mejor especificar distintos tipos de autismo. Bueno, nos decía Inmaculada que ¿cuánto tiempo tardaron en diagnosticar a tu hijo? Ahí nació hasta los 9 años, no le diagnosticaron de autismo. Dimos muchas vueltas porque al principio se pensaba que era una hiperactividad, porque hay síntomas parecidos, pero bueno, en el momento que ya le diagnosticamos y le diagnosticaron los médicos, pues fue un gran avance. El niño avanzó muchísimo porque ya fuimos con una serie de pautas muy específicas a lo que teníamos que hacer, buscar profesionales, y la verdad por eso la detección temprana del autismo es muy importante, Antes me lo comentaba Inmaculada, Federico e Isabel, que era muy importante porque, por ejemplo, en el caso de su hijo, la deficiencia en el lenguaje, sí. Al final se convirtió pues ahora en un no problema, ¿no? Inmaculada ahora habla perfectamente. No habla perfectamente, pero ha perdido ese miedo a hablar. Él tiene una dislalia, le cuesta hablar, pero realmente ha perdido el miedo. Ese miedo que tiene de rechazo, de que le puedan rechazar por su forma de hablar, la verdad es que lo ha perdido. Tiene muy buenos logopedas, sobre todo en el centro donde acudimos, a la Fundación UCABI, y entonces trabajan mucho con ellos sobre son conscientes, además. Perdón, no, Federico, no, es que me emociona el tema. No, es que yo estoy pensando ese momento, pues igual que cuando tienes un niño Down, que a veces sabes que vas a tener un niño Down, lo quieres tener, no hay ningún problema, a veces no sabes y luego el niño tiene Down. Y yo recuerdo a Federico Carlos Sainz de Robles, que en paz descanse, una persona absolutamente extraordinaria, que tener un niño Down, decía, es la alegría de esta casa, es nuestro hogar, porque además son especialmente afectuosos. Son muy afectivos. Pero el momento en que te dicen que además los dos tienen autismo, que son mellizos, aunque sean grado distinto, que eso tampoco sé si es bueno o malo, pero en todo caso, ¿cómo se encara? Es decir, primero, psicológicamente, tú, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo has vivido o lo habéis vivido en tu casa? Y luego también, ¿qué tipo de tratamientos hay? Porque claro, los tuyos son más pequeños, la sociedad, por suerte, ha cambiado mucho en estos años. Sí, gracias a Dios. Yo estoy feliz de que hayan nacido en esta época porque hay muchos recursos para poder apoyarnos. No los suficientes que necesitaríamos y mucha gente tiene falta de ellos, pero sí tenemos recursos. Nosotros siempre vimos que Alejandro, cuando nació, pues tenía un problema en el desarrollo, algo pasaba, el niño no te miraba la cara, el niño parecía que no oía, fuimos a los médicos, bueno, puede ser un retraso madurativo, pero nosotros sabíamos que pasaba algo, pero hasta los 2 años no le hicieron la valoración, por eso hay que adelantarla lo máximo posible. Le hicieron una valoración, fuimos al equipo específico, dijeron que tenía muchos problemas y que podría ser TGD, trastorno generalizado del desarrollo, o autista. Pero ya nosotros la niña pensábamos que era normal, porque estaba muy evolucionada con respecto a su hermano, pero nos dijeron, hay que ver a la niña, también tiene problemas. Nosotros nos hemos juntado siempre con este problema, pero lo hemos visto desde el principio, entonces lo hemos visto como cosa natural. Ahora que se está avanzando en edad y ves su relación con los otros niños y ves lo que evoluciona el resto de niños, pues entonces te das cuenta, ¿no?, que estos niños... Pero en la vida normal estamos viviendo el día a día con ellos y lo ves normal. Ves que sus cosas pues son normales, te acostumbras a ellas e intentas trabajar con profesionales para corregirlas. Bueno, lo más importante es que ellos ven que su familia lo ven normal. Porque la tragedia, ya pasar de la infancia a la adolescencia es horrible, la aborrescencia, como dice una amiga, porque es que estás enfadado con el mundo si en casa
no te entienden para algo tan íntimo y tan serio, pues claro, es que esas personas entran en un proceso autodestructivo, que hay que decir que eso es lo que ha pasado con grandes genios y grandes suicidas, hay que decir, porque ahora, si los padres están al tanto con la ayuda médica que hay, y sobre todo si tiene la gente la humildad de pedir ayuda, siempre hay muchos en tu caso, en el de cualquiera, o en nuestro caso, podría haber pasado igual, bueno, pues sales adelante. Y sobre todo los niños salen adelante porque están en un entorno que los ayuda, pero que los protege. protege. Pero hay poca concienciación, por eso yo creo que es necesario un día de conciencia, no un día del autismo, sino un día de concienciación, porque igual que hablabas tú del síndrome de Down, que parece que ya se ha introducido en la sociedad y cada vez vemos pues con más naturalidad que estos niños estén en las aulas, etcétera. Con el autismo yo creo que hay poca información, hay un mito en Rayman y se queda ahí. Lo que más nos ha ayudado ha sido pues eso, juntarnos con otros padres, asociarnos, crear una asociación. Lo mejor que pudimos hacer fue crear en Móstoles una asociación ProTGD, que ahora tiran otros padres, ¿no? Más que algunos que estamos... Pero que esa asociación nos ayuda a dar a conocer el autismo y a trabajar también porque la gente nos conozca y trabajar en la inclusión de estos niños, que no se les aparte y se trabaje en los colegios, que vayan a una educación normalizada. Los que están más afectados necesitan más apoyo, pues que tengan más apoyo, que es por lo que trabajamos. Porque ahora. Además es que es un trastorno que no se puede, como podríamos decir, encasillar. Exactamente. Cada paciente, cada caso es cada caso. Y lo que a mí me asombraba hablando antes de estar aquí con Inmaculada es lo que ella me contaba, que ellos son conscientes. Sí, ellos empiezan a ser conscientes de que tienen ese problema y que, por ejemplo, su hijo, ¿verdad, Inmaculada, en una clase trataron el autismo? Sí, ellos, en el colegio, sobre todo los mayores, porque Ignacio es de los mayores, la verdad es que tenemos buenos profesionales, tanto los psicólogos como los logopedas, les explican lo que es, les explican qué es lo que tienen. Y bueno, lo ven como una cosa, la verdad es que es una cosa que una vez que ya está tratada y está vista, bueno, pues se puede vivir perfectamente con ellos, son conscientes de que bueno, pueden, por ejemplo, Ignacio tiene mucha ilusión por un día de mañana trabajar, hacer una vida normal, dentro de sus capacidades. El problema va a ser pagar sus cuadros, porque si son muy buenos... Claro. Pero tiene mucha ilusión de hacer cosas, de hacer muchas cosas. Además, yo me refería también a la consciencia de lo que antes nos comentabas, Raúl, fuera de micrófonos, esas capacidades repetitivas que tienen de frases. Claro, por ejemplo... Que tú, por ejemplo, le decías, ¿no? Para, y él... Y es como que dice, sí, paro. Claro, nosotros yo me llevé una alegría muy grande una vez que viene la psicóloga y le hace un estudio, y la pregunta, estaban hablando de la vergüenza. Y a la niña dice que ¿qué le daba vergüenza? A la niña le daba vergüenza hablar repetitivamente, decía, porque la gente, sus compañeros, pues a lo mejor la miraban un poquito mal y ella no quería. Y eso le daba vergüenza. Claro. Pero no podía parar. Pero ella no podía parar. Entonces... te das cuenta de una cosa maravillosa, que ella es consciente. En cuanto ella es consciente, podemos trabajar. Claro, y podemos avanzar. Y llega un momento en que lo corrigen. Pero como pasa con la dislalia, la dislexia, etcétera. A lo mejor no la curas del todo, pero sí la tratas y por supuesto la haces socialmente aceptable o la gente se acostumbra. Hombre, tenemos un rey disléxico y dislálico y otras cosas, o sea, ¿por qué no vamos a tal? Pero esto que antes era objeto de mofa, de chanza, etcétera. Afortunadamente en eso hay que decir que ha cambiado la cultura en la sociedad. Es menos cruel que esas sociedades rurales, que a cualquiera que no era corriente, no digo normal, lo machacaban. Y se consigue a través de trabajar con profesionales que lo hacen en colegios, trabajar en proyectos de patio, que están profesionales en medio ayudando a que ese niño se integre y los niños jueguen con él. Y además con federaciones, con asociaciones. Hay que dar las gracias también hoy a Cristian Loste, que es el director de la Federación de Autistas de Madrid, y que tenemos esperando entrar, yo creo que deseoso. Cristian. Muy buenos días, casi tardes, porque ya son las 12 menos 20. O sea. Hola, buenos días, Federico, Silvia, Inma y Raúl, muy buenos días. Isabel, sí. Bueno, Cristian, imaginemos que, no imaginamos, sabemos. Ahora, el radio se escucha en toda España, muy especialmente en algunas comunidades como Madrid, ¿no? Tú eres una federación que está situada en Madrid. Imaginemos que a un padre, una madre, a una familia le diagnostican, como estaba contando Raúl, es decir, pues su niño tiene un grado de autismo X, el que sea, más severo, más leve, etcétera. Lo primero es que los padres ¿qué vamos a hacer?
Es decir, ¿qué tipo de ayuda brinda la federación? Sí, bueno, pues la federación, primero de todo, deciros que no sería nada sin el conjunto de sus entidades. Es decir, la federación es una plataforma y, por tanto, sin ProTGD o sin AUCAVI, que tenéis ahí dos buenísimos representantes de ellas, pues os pueden dar un poco la visión de lo que supone. La federación supone una sinergia y una unión de los recursos de las asociaciones que llevan mucho tiempo, algunas de ellas trabajando en el autismo, y lo que pretendemos de alguna manera es unificar la voz para que, a modo de altavoz, podamos hacerla llegar pues mucho más lejos de lo que a veces conseguimos desde el ámbito más local o más individual. Entonces, es un poco la suma de todos los esfuerzos los que componen una federación que, como tú bien decías, Federico, lo que intenta es, de alguna manera, el facilitar el acceso a esos recursos. Y en cuanto a los diagnósticos, bueno, evidentemente la federación lo primero que pone encima de la mesa es un servicio de información y asesoramiento a cargo de una profesional psicóloga que está especializada en autismo, y lo que hace es primero acoger a esa familia y decir, bueno, no os preocupéis, hay un montón de sitios donde poder acudir, va a ser un trabajo de fondo del autismo, y seguro que tanto Raúl como Inma van a estar de acuerdo conmigo, que es un trabajo de fondo, y para eso hay que pertrecharse bien de mochila, cantimplora y bastón y empezar a recorrer el camino, porque en ese camino vamos a estar acompañando todas las entidades que forman parte de la federación. ¿Hay una evaluación, digamos, de número de la cantidad de niños, bueno, niños y ya mayores, claro, porque van creciendo, afectados por autismo? Bueno, no hay un censo oficial, que es una cosa que en muchas ocasiones desde las entidades de Autismo Madrid estamos reclamando a la Administración de tener. Para conocer bien y hacer una buena planificación de los recursos sería interesante disponer de estas cifras. Bueno, es asombroso. Es que la asignación de fondos en sanidad dependerá del censo. Si no hacen el censo, ¿cómo van a asignar bien los fondos? Me decía Inmaculada antes, Cristian, que más o menos 1 de cada 150 niños. Sí, se estima que 1 de cada 150 nacimientos. Eso quiero dejarlo claro, porque no es que hagamos luego una regla de 3 y digamos, bueno, si hay tantos ciudadanos en la Comunidad de Madrid, 1 de cada 150 estará afectado de autismo. Eso parece que no es así, sino que la prevalencia de este trastorno, que no enfermedad, sino trastorno, ronda actualmente 1 de cada 150 nacimientos. Para que os hagáis una idea, es como la esperanza de vida. Cuando decimos que la esperanza de vida de un ciudadano en Madrid es de tanta edad, no es de los que ya somos adultos, sino de los que nacen en ese momento. Cristian, ¿y esto ha aumentado con en la sociedad? Es decir, si hacemos una mirada hacia atrás, ¿esto ha ido aumentando paulatinamente? La detección. La detección, luego, sí. Hay un aumento grande en cuanto a casos y presencia social, que podríamos, por un lado, sobre todo, dar explicación debido a la mejora de las técnicas diagnósticas, debido a que ahora conocemos mucho mejor el autismo que hace 20 o 30 o 40 años y somos capaces de diagnosticarlo mucho mejor, y por eso aumenta el número de diagnósticos. Pero parece ser que incluso, digamos, neutralizando ese efecto de difusión y de conocimiento, podría estar habiendo algún tipo de factor externo que pudiera estar en algún grado aumentando la prevalencia del autismo. No sabemos exactamente. Yo creo que hay un elemento genético. Tiene que ver también que ahora las madres tienen muchos más años cuando tienen a sus hijos. Cualquier factor de los que se llaman de riesgo a la hora del desarrollo embrionario, como puede ser pues el envejecimiento de los progenitores, o el estar expuestos a factores ambientales, que evidentemente la dieta es distinta, las partículas en el aire son distintas. Entonces hay una serie de factores que están catalogados como de riesgo generales para cualquier factor, y bueno, pues podría ser que de alguna manera todavía no tenemos las respuestas. Pudiera haber alguna influencia de nuestro tipo de vida, del retraso en la paternidad o en la maternidad, y que pudiera estar influyendo en un aumento de casos. Pero como os digo, y lo quiero dejar claro, no es algo que tengamos una respuesta categórica, sino que los tiros de la investigación andan por ahí. ¿A dónde llaman o a qué dirección pueden acudir, Cristian, los padres que han tenido un bebé recientemente, le han diagnosticado o están en la duda de esos primeros meses, si hay un problema de un tipo o de otro, porque es verdad que a veces los síntomas se confunden? ¿A dónde pueden acudir, entre otras cosas, para esa detección temprana del autismo, caso de que lo haya? Claro, pues bueno, los lugares donde poder acudir son muchos y variados, por eso creemos que sería bueno y es más rápido quizá
el poder acudir a un servicio como el que la Federación dispensa de información y asesoramiento, porque vamos a tener en cuenta dónde está esa familia situada, en qué estadio de su enfrentamiento con el autismo se encuentra, qué asociación puede tener cerca. Entonces siempre hacemos una información personalizada. Entonces, entrando directamente en nuestra página web, que son www.autismomadrid.es, van a encontrar un primer lugar donde dirigirse. Nosotros no hacemos, por nuestra limitación de recursos, tratamiento individualizado con niños con autismo, con personas con autismo, sino que, digamos, de alguna manera le configuramos un abanico de posibilidades de recursos en su entorno, y las asociaciones como las que tenéis hoy sentadas encima en la mesa del estudio son las que pueden hacerse cargo de una intervención directa ya sobre la persona, pero es a través de la Federación donde podemos de alguna manera situarlos en el mapa y decir: no estáis solos, tenéis un montón de gente alrededor, un montón de familias que os van a tender una mano. Una pregunta, Cristian, para terminar, y perdona que te interrumpa porque el tiempo al final es oro. Sí. ¿Somos punteros en Europa en cuanto a infraestructuras institucionales, educativas, etc., en este apartado, es decir, en la ayuda a los autistas? Bueno, sí, yo creo que podemos estar partiendo de la base de que nunca es suficiente, y yo quiero ponerme en el lado de las familias como cuando decía Raúl también, ¿no? Que los recursos tienen que estar en los entornos inclusivos, la educación tiene que dar respuesta en los ámbitos más inclusivos posible, y eso al final son recursos. Aunque siempre vamos a tener carencia de recursos y siempre vamos a estar demandándolos, cuando uno hace una comparativa, como tú preguntabas, Silvia, yo creo que en el ámbito europeo no estamos nada mal. No estamos nada mal. Bueno, sabemos que hay culturas con mucha más riqueza ahora mismo que tienen una respuesta. Raúl, tú como padre, espera un momento, Cristian, que Raúl... Hay una serie de carencias. Sí, claro. Que hablabas tú también, los profesionales a lo mejor más formados, es que yo lo que digo son profesionales formados que no tienen esos recursos, y muchas veces cuando van a diagnosticar a un niño, porque no hay recursos en la escuela pública o la escuela concertada, los desvían a otros colegios como educación especial. Entonces eso tenemos que trabajar para que haya recursos adaptados, y que niños que necesiten educación especial como mi hijo pues estén en un centro, y en ese centro también se trabaja mucho y se trabaje por la inclusión. Bueno, y la última cuestión, Inmaculada, tú ya tienes un niño mayor de edad, es decir, que ya no es un niño, que ya es un hombre. Es un hombre. Si tú vuelves la vista atrás, desde que a los 9 años le diagnostican autismo, por fin, y sabes lo que le pasa. Porque fue una tranquilidad, fue una tranquilidad en cuanto ya subimos lo que... Tú ahora, ¿cómo le contarías a un padre o a una madre a la que le acaban de diagnosticar a un hijo suyo que tiene esa afección, ese trastorno, como se le quiera Pues lo llamar? primero, tranquilidad, que siga todas las pautas, que vaya al sitio oportuno, que siga las pautas que todos los profesionales les dan. La intervención en casa también es muy importante. Yo noto, por ejemplo, con Ignacio, en cuanto ya le diagnosticaron lo que tenía, nos tranquilizamos mucho porque estábamos todos muy atacados. No sabíamos por dónde tirar. Pero en cuanto ya nos dijeron lo que tenía, que el niño tenía autismo, pues ya fue poquito a poquito, muy poquito. No mirar de aquí a 3 años ni a 2 meses, el día a día. Y la verdad es que con los profesionales necesarios, esos profesionales que te den las pautas que tú tienes que seguir, qué es lo que tienes que hacer, puede tener un avance espectacular, un gran avance. Que se dejen ayudar. Que se dejen ayudar, porque realmente los profesionales son los que ayudan al niño, pero te ayudan a la familia, que también necesitamos mucha ayuda. ¿Cómo intervenir con ese Bueno, lo tema? primero siempre, aquí nuestra obligación en los medios es dar a conocer esa situación, porque para mucha gente, pues a lo mejor ahora están con un agobio terrible, incluyendo médicos que a lo mejor que no tienen esa formación específica y que no saben muy bien qué hacer un pediatra, que no sabe muy bien qué le pasa al niño, etcétera. Bueno, pues hay que dar información, nuestra obligación es darla. Estamos encantados de que hayáis estado con nosotros y además os agradecemos la visita, porque todo esto además contribuye a hacer una sociedad más sana, una España más decente. Sí, la verdad que es donde queremos que viva. A mí me gustaría hacer una petición, y una petición también a los medios, ¿vale? Que por favor utilicen con cuidado la palabra autismo,
porque a veces se utiliza, ¿sabes?, de forma peyorativa para hablar de los políticos que tenemos y esa comparación casi cierto. mejor. Sí. También, tienes razón. Y para muestra un botón. No, para muestra Rajoy, quieres decir. No. Sí. Lo haré. No, A partir de ahora diré que Rajoy es enrevesado y silencioso. Exactamente. Nunca que es autista. Porque un autista no es eso, claro. No, aparte que entonces Por tendría suerte. tratamiento. No. En fin, bueno, muchísimas Inmaculada, gracias por Raúl, estar muchísimas con gracias. nosotros. Cristian. Nos vamos a ir a la receta, pero antes, como la receta creo que es sustanciosa, sin violín, que más gracias. A ver con qué nos sorprende Paco Torreblanca, pero con que nos dé algún dulce, como el panetone que nos envió el otro día, ya vamos a necesitar. Sin violín, la ayuda del quemagrasas con maíz el morado. maíz morado, pero moradísimo, o sea, una cosa de Semana Santa. Sí. Pero fíjate que con una cápsula al día vamos a controlar un poquito esa grasa además. En parafarmaciamundonatural.es podemos comprarlo vía internet, pero también en nuestro herbolario de cabecera. Sí. Yo el sin violín, esto que quema grasas y tal, lo compras y ya está. Pausa y vamos con la receta.